Buen día, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión 9, en la que vamos a abordar un tema de enorme, relevancia jurídica, social y ética y sobre todo humana sobre el tema de derecho a un medio ambiente sano. Se trata de un derecho que hoy ocupa un lugar central dentro del constitucionalismo contemporáneo y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto del derecho ambiental. Y no estamos ante una cuestión accesoria ni ante un tema meramente técnico, estamos frente a una condición indispensable para la vida digna, para la salud, para el desarrollo humano y sobre todo para la justicia intergeneracional y sobre todo para la propia continuidad de nuestros ecosistemas que hacen posible, obviamente, nuestra existencia. Cuando hablamos de un medio ambiente sano, o cuando hablamos de medio ambiente, perdón, con frecuencia se piensa solamente de árboles, ríos, mares, inclusive animales o áreas naturales protegidas. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica más amplia, el medio ambiente es mucho más que el paisaje natural. Es el conjunto de condiciones ecológicas, sociales, materiales y culturales que permite la vida y el desarrollo de las personas y de los demás seres vivos. Por ello, el derecho a un medio ambiente sano no debe de entenderse como una preocupación secundaria frente a otros derechos, sino como un derecho estrechamente vinculado con la salud, con la integridad personal, la vivienda, el agua, la alimentación y sobre todo el desarrollo. Y en esta sesión analizaremos en primer lugar qué se entiende por medio ambiente, por qué su protección es jurídicamente relevante. Después estudiaremos el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano en el plano constitucional e internacional. Y más adelante revisaremos sus dimensiones, sus componentes, sus principios rectores, su relación con otros derechos humanos, donde posteriormente nos detendremos en los principales mecanismos nacionales de tutela, así como el papel de las instituciones encargadas de su protección. Y finalmente lo vamos a cerrar con una reflexión sobre la responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada persona de la construcción de nuestra cultura jurídica orientada a la sostenibilidad y sobre todo a la justicia ambiental. Por ello, el propósito de esta sesión es que al finalizar ustedes comprendan que el derecho a un medio ambiente sano no es una aspiración abstracta, sino un verdadero derecho humano con contenido normativo, con obligaciones correlativas para el Estado, con implicaciones para los particulares y con mecanismos jurídicos de defensa. Y a partir bueno, este punto de partida de esta sesión, pues vamos a revisar, pues vamos a comenzar, ¿no? Con una pregunta. Preguntarnos por qué este derecho ha adquirido tanta importancia en las últimas décadas. Y la respuesta es clara. Porque la degradación ambiental dejó de ser un problema aislado o local para convertirse en una amenaza estructural que impacta directamente en la vida de las personas y en la estabilidad de las comunidades. La contaminación del aire, del agua, del subsuelo, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos, la expansión urbana desordenada, los residuos tóxicos y el cambio climático, pues son manifestaciones distintas de una misma crisis, la ruptura del equilibrio entre la actividad humana y los sistemas naturales. Y esta crisis no afecta a todas las personas de la misma manera.
Sus consecuencias recaen con mayor intensidad en grupos de situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños, personas mayores, pueblos indígenas, comunidades rurales, personas en situación de pobreza y quienes habitan territorios altamente expuestos a la contaminación, a la escasez de agua o a la destrucción de sus propios ecosistemas. Por eso la cuestión ambiental es también una cuestión de justicia social y de derechos humanos. El deterioro ecológico no solo daña bosques, ríos o mares, también compromete la salud, restringe oportunidades, profundiza desigualdades y en muchos casos rompe modos de vida enteros. Y en este sentido, el bienestar no puede concebirse de forma fragmentada. Vivir bien implica poder desarrollar actividades sociales, económicas y culturales en condiciones seguras, en paz y con acceso a espacios de recreación, de salud y de convivencia. Y nada de ello es realmente posible sin un entorno sano. Y esta, bueno, es una idea que se destaca, que el bienestar es un concepto integral y que la protección del medio ambiente constituye una condición de posibilidad para la vida digna y por lo tanto, cuando el derecho se ocupa del medio ambiente, no está atendiendo un lujo teórico ni qué agenda marginal, ¿no? Ni una agenda marginal en el sentido de atender pues lo que cada estado o cada política pública se establece. Está respondiendo a una a una necesidad básica de protección de la persona y sobre todo de la naturaleza. Un momento, por favor. Ya regreso. ¿Qué entendemos por medio ambiente? Ahora bien, bueno, para comprender el derecho a un medio ambiente sano, primero debemos de detenernos en el concepto mismo de ambiente. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el ser humano que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos y de los demás organismos vivos en un espacio y tiempos determinados. Y esta definición es relevante porque evita una visión reducida. No se limita a lo puramente natural, sino que reconoce la interacción entre la naturaleza, la sociedad y sobre todo la acción humana. Y desde una visión doctrinal, podemos, pues tiene más amplitud. El medio ambiente incluye no solo los recursos físicos como el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, sino también las relaciones ecológicas y sociales que se establecen en torno a ellos. Es decir, el ambiente no es solamente lo que nos rodea, sino el entramado complejo de condiciones que permiten la vida y el desarrollo integral. Por eso, cuando se altera el ambiente, no solo se modifica un espacio físico, sino también que la calidad de la vida, la salud pública, la viabilidad económica de ciertas comunidades y el goce efectivo de otros derechos. Y aquí es importante subrayar algo que jurídicamente el medio ambiente no se protege únicamente por su utilidad para el ser humano. Esa es una idea que ha evolucionado de manera significativa. Hoy se reconoce que la naturaleza posee valor por sí misma. Los bosques, los mares, los ríos, los manglares, la biodiversidad y los ecosistemas no son solo instrumentos al servicio del hombre, también constituye bienes jurídicos que merecen protección en sí mismos y esta comprensión es fundamental para entender la dimensión contemporánea sobre el derecho ambiental. Históricamente, la preocupación por el ambiente comenzó a fortalecer en el ámbito internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX. En un primer momento, los problemas ambientales se analizaron como cuestiones de política pública, de salud o de administración de los recursos. Sin embargo,
con el tiempo fue cada vez más evidente que el deterioro ambiental incida directamente en la realización de derechos humanos fundamentales. Um, Dame tantito. Dame tantito. Mm, ok, ya. Dentro de este tema de histórico, pues fue el reconocimiento, como vemos, su proceso fue gradual. Antes incluso de que se hablara expresamente del derecho a un medio ambiente sano, ya existían instrumentos que relacionaban ambiente, salud, subsistencia y dignidad. Más tarde, en la Conferencia de Estocolmo en 1972, se consolidó la idea de que el ser humano tiene derecho a condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar. Posteriormente, el desarrollo del concepto de desarrollo sostenible fue en la Declaración de Río de 1992 y otros instrumentos internacionales, bueno, pues contribuyeron a reforzar esta vinculación entre ambiente y derechos humanos. Y así el medio ambiente pasó de ser un tema sectorial a convertirse en un objeto de tutela jurídica desde la lógica de los derechos humanos. Y esto implicó que la degradación ambiental no solo, no es solo una infracción administrativa o una falta de gestión, sino también una posible violación a los derechos fundamentales. En el caso de México, este, el derecho a un medio ambiente sano se encuentra reconocido en nuestro artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el texto constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho. Asimismo, dispone que el daño y deterioro ambiental generarán responsabilidad para quienes lo provoquen, en los términos obviamente previstos en la ley. Y bueno, este reconocimiento constitucional pues es de enorme trascendencia por varias razones. La primera, es que coloca, por ejemplo, al medio ambiente sano dentro del catálogo de los derechos humanos exigibles en el orden jurídico mexicano. La segunda es que impone la obligación al Estado. No basta con abstenerse de dañar, también debe de generar condiciones normativas, institucionales y materiales para garantizar el respeto a este derecho. Y tercera, es que vincula el daño ambiental con responsabilidad jurídica, lo cual abre la puerta a mecanismos de prevención, reparación y sanción. La doctrina pues nos ha señalado que, sin embargo, que uno de los grandes desafíos ha sido dotar a este derecho de contenido y de mecanismos efectivos de justiciabilidad. Aquí, bueno, se explica que el reconocimiento constitucional constituye un avance decisivo, pero también advierte que el reto está en evitar que quede como una norma, pues meramente programática, ¿no? Para ello es necesario entender sus componentes, sus aristas y sus formas de que tutela. Y aquí pasamos al tema de de la doble dimensión del derecho a un medio ambiente sano, que uno de los aportes más importantes dentro de la evolución doctrinal y jurisprudencial consiste en comprender que este derecho posee una doble dimensión. La primera es una dimensión objetiva o ecologista. Desde esta perspectiva, el medio ambiente se protege como un bien jurídico fundamental en sí mismo. La naturaleza merece
merece tutela, incluso con independencia de una afectación inmediata o plenamente demostrable a una persona individual. Y en esa lógica, los bosques, los ríos, los mares, los suelos y otros componentes del ambiente son objeto directo de protección jurídica. La segunda dimensión es la subjetiva o antropocéntrica. Aquí el énfasis está en la protección del ambiente, que es indispensable para la realización y vigencia de otros derechos humanos. Cuando se degrada el ambiente, se lesiona también la salud, la vida, la integridad, el agua, la alimentación, la vivienda y el desarrollo de las personas. Por ello, vulnerar el ambiente implica también afectar a los sujetos concretos que dependen de él. Y esta doble dimensión es esencial para la interpretación del derecho. Si solo se atendiera a la perspectiva subjetiva, quedarían sin protección muchos supuestos del daño ecológico cuya afectación humana no es inmediata o fácilmente demostrable. Si solo se asumiera la perspectiva objetiva, bueno, pues se perdería la conexión vital entre el ambiente, la dignidad y derechos humanos. La riqueza de este enfoque actual radica precisamente en articular ambas dimensiones. Además, el derecho tiene una dimensión colectiva y una dimensión individual. Es colectiva porque protege intereses que pertenecen a la sociedad en su conjunto, incluidas las generaciones futuras. Y es individual porque su vulneración puede repercutir directa o indirectamente a personas determinadas, especialmente a través de su relación con la salud, la integridad personal o la vida. Los materiales bueno, parte de, perdón, lo que hemos revisado, pues se subraya mucho que el carácter colectivo y difuso de este derecho, pues no debe de debilitar su tutela, sino fortalecer sobre todo la necesidad de mecanismos efectivos de protección. Pasamos a esta parte del derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo e interdependiente, que es otro aspecto clave que trata de entender que se trata de un derecho autónomo, pero al mismo tiempo el ser interdependiente. Él es autónomo porque tiene el contenido propio, no depende exclusivamente de la afectación de otros derechos para ser reconocidos. El ambiente como un bien jurídico eh, puede ser lesionado o puede exigir protección incluso antes de que se produzca un daño individual plenamente identificado. Y esto es muy importante, por ejemplo, en casos de destrucción de ecosistemas, contaminación progresiva o alteración a componentes ambientales cuya afectación humana podría aparecer después. Pero también es interdependiente porque su protección constituye una garantía para la realización de otros derechos. La interdependencia implica que el goce efectivo de la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, la vida digna e incluso ciertos derechos culturales depende de la calidad del entorno. De ahí que el ambiente sano no deba verse como un comportamiento aislado del orden jurídico, sino como un punto de articulación entre múltiples dimensiones de la persona y de la comunidad. Y esta interdependencia coincide con la visión contemporánea de los derechos humanos, según la cual pues todos son universales, indivisibles e interrelacionados. El deterioro ecológico pues lo demuestra con claridad. Una afectación ambiental suele desencadenar una cadena de afectaciones entre otros ámbitos, ¿no? Y luego, bueno, parte de los componentes o aristas del derecho, para explicar mejor, pues, este contenido del derecho a un medio ambiente santo, es importante retomar algunos, componentes en el cual se identifica, bueno, pues estas diversas aristas que permiten entenderlo de manera más completa. El derecho a la defensa. Esto significa que las personas o comunidades deben de contar con vías jurídicas para oponerse a actos u omisiones que dañen el ambiente. No basta con reconocer el derecho, si no existen formas de hacerlo valer. El segundo término se encuentra en el derecho a la protección y conservación.
Aquí el énfasis está en la obligación estatal de prevenir el deterioro y preservar el equilibrio ecológico, así como la responsabilidad colectiva de conservar estos bienes naturales. En tercer lugar, se encuentra o aparece más bien el derecho de información, consulta y participación. Aquí las personas deben de acceder a información ambiental suficiente y oportuna y participar sobre todo en procesos, en toma de decisiones y ser escuchadas cuando una obra o actividad del Estado o de cualquier otro ente pueda afectar su entorno, ¿no? Y finalmente, pues tenemos el derecho a la remediación y compensación, así como a la mejora. Y esto implica que cuando existe un daño ambiental, debe de activarse medidas de reparación, restauración y en su caso responsabilidad jurídica. Y estos contenidos muestran que el derecho a un medio ambiente sano no se agota en una declaración abstracta, es un entramado de facultades, obligaciones y mecanismos que exige acciones positivas y acciones preventivas, así como misiones deliberadas de no dañar y garantizar el acceso a la justicia. Y bueno, dentro de este tema, pues también vemos los principios que orientan el derecho ambiental y con ello interpretación del derecho a un medio ambiente sano, que uno de los principios pues más relevantes es la soberanía estatal con responsabilidad de no causar daño ambiental. Los estados tienen derecho a aprovechar sus recursos naturales conforme a sus políticas, pero también están obligados a evitar que esas actividades realizadas bajo su jurisdicción causen daños a otros estados o a espacios fuera de su jurisdicción. Y este principio aparece como un pilar dentro del derecho internacional ambiental. Otro principio esencial es el de equidad intergeneracional. La idea central es que el ambiente debe ser protegido no solo en beneficio de quienes vivimos hoy, sino también de quienes vivirán mañana. Las generaciones presentes no pueden agotar o destruir irreflexivamente las bases ecológicas de la vida futura. Y esta idea transforma profundamente la manera de pensar sobre la responsabilidad jurídica, porque extiende la mirada más allá del interés inmediato. Y también debemos de mencionar el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Todos los estados comparten la responsabilidad de proteger al ambiente, pero no todos enfrentan las mismas condiciones históricas, económicas o tecnológicas ni han contribuido en igual medida a la degradación ambiental. Por lo tanto, las obligaciones pueden tener matices según su contexto. Y está otro tipo de principio, que es el principio precautorio, que establece que cuando existe peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta pues no debe de utilizarse como pretexto para posponer medidas eficaces de protección. Y esta es una idea central del derecho ambiental contemporáneo, porque muchas veces el daño ecológico se vuelve irreparable cuando la certeza llega demasiado tarde. Y relacionado con este principio está el principio preventivo que obliga a actuar antes de que el daño ocurra. La lógica preventiva es más coherente con la protección ambiental que una lógica puramente reparadora, porque muchos daños no pueden revertirse plenamente. E igualmente, el principio de participación, desarrollado con gran fuerza a partir del principio 10 de la Declaración de Río, que este principio reconoce el derecho a toda persona a acceder a información ambiental, a participar en los procesos de decisión y a contar con recursos judiciales y administrativos eficaces. Dicho principio pues ha sido fundamental para la consolidación de una justicia ambiental. Y por último, conviene mencionar el principio quien contamina paga, que así como la debida diligencia que obligan a asumir los costos del daño ambiental y mantener un aparato jurídico e institucional adecuado para prevenir, controlar y sancionar pues esas afectaciones ecológicas. Y la relación que puede tener el derecho a medio ambiente sano
con otros derechos humanos, pues en primer lugar se vincula con el derecho a la vida, que no en un sentido meramente biológico, sino en una perspectiva amplia que incluye condiciones de existencia digna. Si el agua está contaminada, si el aire provoca enfermedades respiratorias, si los suelos dejan de producir alimentos o si un ecosistema colapsa afectando la subsistencia de una comunidad, pues el derecho de vida se ve comprometido. En segundo lugar, se encuentra la relación con el derecho a la salud. Dentro de aquí, de este derecho, en gran parte de las enfermedades evitables está relacionada con que creen con factores ambientales. Por ello, la calidad, a ver la calidad del ambiente influye directamente en la salud física y mental, especialmente con grupos vulnerables. En tercer lugar, el ambiente sano se conecta con el derecho al desarrollo. No puede haber desarrollo auténtico cuando éste destruye las condiciones ecológicas que sostienen la vida o cuando distribuye de manera desigual los costos ambientales y los beneficios económicos. También guarda relación con el derecho a la igualdad, porque la degradación ambiental suele afectar más intensamente a quien tiene menos recursos, menos acceso a la información y menor capacidad de defensa jurídica. Y debe añadirse el vínculo con el derecho a la información, el derecho y con el derecho a la participación. Las comunidades deben de saber qué actividades se realizan en su territorio, qué riesgos implican, qué autorizaciones existen y cómo pueden intervenir. De lo contrario, la tutela ambiental resulta incompleta. A ello se suma el derecho a la propiedad, que particularmente en contextos de pueblos y comunidades que mantiene pues una relación estrecha con sus territorios y sobre todo con los recursos naturales. La afectación ambiental puede traducirse en pérdida de medios de subsistencia, despojo o alteración grave del espacio que sostiene la vida colectiva. Y finalmente, el derecho a un medio ambiente sano exige un recurso efectivo y esto significa que las personas deben de disponer los mecanismos reales, no meramente formales, pero denunciar, impugnar y exigir la protección del ambiente. Y llegamos obviamente a este punto que es necesario precisar las obligaciones que genera este derecho para el Estado, donde se destacan, pues sí, varias obligaciones ambientales derivadas del carácter autónomo e interdependiente del derecho. Y entre ellas se encuentra a toda persona sin discriminación, un medio ambiente sano para vivir, garantizar servicios públicos básicos, promover la protección al medio ambiente, promover su preservación y promover su mejoramiento. Estas obligaciones pueden organizarse para nuestros fines de nuestra sesión de estas tres grandes categorías, ¿no? La primera es la obligación de respetar. El Estado no debe de actuar de manera que dañe directa o arbitrariamente al ambiente. La segunda es la obligación de proteger, que esto implica regular la conducta de particulares y prevenir sobre todo riesgos, controlar actividades peligrosas, supervisar permisos, vigilar el cumplimiento normativo y sobre todo sancionar infracciones. La tercera y cuarta pues refiere a la obligación de garantizar y a la obligación de realizar. Aquí incluye políticas públicas, instituciones, las mismas instituciones, presupuestos, información, tribunales, procedimientos o estrategias orientadas a hacer efectivo el derecho. En otras palabras, el Estado no cumple con solo reconocer el derecho en la Constitución, debe traducirlo en acciones concretas dentro de una legislación adecuada, políticas preventivas y sobre todo acceso a la justicia, ¿no? Y bueno, parte del tema de este tema, el marco constitucional a un medio ambiente sano, bueno, pues yo quisiera abordarlo más adelante en la siguiente sesión,
Pero, pues en México, no me quisiera dejar de mencionar, la protección ambiental se articula a través de un conjunto amplio de normas e instituciones, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como otras leyes como la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y gestión integral. Y a través, obviamente, del ámbito institucional se destaca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como órganos de investigación y sobre todo generación de información como el INEC y CONABIO. Aquí la CNDH pues también explica que estas autoridades cumplen con funciones distintas pero complementarias y debe añadirse el papel de la CNDH y de los organismos públicos de derechos humanos, especialmente cuando existen actos o omisiones de autoridades administrativas que afecten a un derecho ambiente sano, ¿no? Y pues parte de los mecanismos nacionales de defensa, pues es una parte muy importante que podemos nosotros inclusive interactuar en el sentido de que, pues dentro de la ley LEGEPA y otras disposiciones se prevén estos mecanismos. En la ley LEGEPA, por ejemplo, se encuentra la denuncia popular, el recurso de revisión, el acceso a la información ambiental y las formas de participación ambiental como la consulta pública y la reunión pública de información, sobre todo de procedimientos de evaluación del impacto ambiental. Y entre los mecanismos previstos en otras disposiciones aparece la denuncia penal y ambiental, el juicio contencioso administrativo, el juicio de amparo, la demanda civil y quejas ante las comisiones de derechos humanos, como son las denuncias ante la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Función Pública y en ciertos puntos de acuerdo ante el Poder Legislativo, ¿no? Y cada uno de ellos, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero parte de ello, pues estamos previstos la participación, pues social y sobre todo ambiental. Y bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, en donde, bueno, vamos a estar enfocándonos en el marco jurídico, de la legislación ambiental mexicana y sobre todo internacional, donde me gustaría más que nada que ustedes abordaran en estos temas, sobre todo, eh, que rige obviamente la cuestión, ¿no? Eh, p- me gusta ponerle siempre un pequeño caso práctico en donde ustedes me gustaría que reflexionara en donde, bueno, piensen en una comunidad pues cercana a un río. Si una actividad, yo creo que ya se los he dejado en otras sesiones, pero pensemos en ese ejemplo que les había dejado, ¿no? Si una actividad industrial descarga residuos contaminantes pues, en ese río, en ese cuerpo de agua, el problema no se agota en la contaminación del río como objeto físico. También puede verse afectada la salud de quienes consumen o usan esa agua. La producción agrícola de la zona, también la biodiversidad del ecosistema, la economía familiar de los pescadores o campesinos y en algunos casos el tejido cultural de esa comunidad. Si además esa población no fue informada, no fue consultada, y no cuenta con mecanismos eficaces para detener o remediar el daño, entonces estamos solos ante un problema técnico ambiental. Estamos ante un posible cadena de violaciones a los derechos humanos. Y este tipo de ejemplos permite entender por qué el derecho a un medio ambiente sano tiene el mismo tiempo de dimensión objetiva y dimensión subjetiva, carácter autónomo y relación con múltiples derechos, ¿no? Derecho a la vida. Y bueno, recapitulando y quisiera también una manera concluir, la primera idea que deben de tener es que el medio ambiente sano es una condición indispensable para la vida digna, la salud y el desarrollo. En México, este derecho está reconocido constitucionalmente en el artículo cuarto y el Estado tiene la obligación de garantizar su respeto. Se trata, pues, de un derecho de doble dimensión, objetiva y subjetiva, así como colectiva e individual. Es un derecho autónomo, pero a la vez también es interdependiente con otros derechos humanos. Y su contenido del derecho al medio ambiente sano,
pues incluye defensa, protección, conservación, información, participación, remediación y compensación. Y su interpretación se guía por principios como prevención, precaución, equidad intergeneracional, participación y sobre todo responsabilidad. Y existen mecanismos nacionales de defensa, aunque su eficacia práctica enfrenta estos retos, ¿no? Para concluir, bueno, pues sí me gustaría afirmar que el derecho a un medio ambiente sano representa una de las expresiones pues, más significativas de la evolución del derecho contemporáneo. Este derecho obliga a repensar la relación entre la persona, la sociedad, la naturaleza y el Estado. Nos exige superar la idea de que el ambiente es un recurso inagotable o un simple objeto económico y reconocerlo como una base material de la existencia y como un bien jurídico con valor propio. Su reconocimiento constitucional e internacional, pues sí ha sido un gran avance, pero el verdadero desafío está en su efectividad. Un derecho solo cobra sentido pleno cuando puede prevenir daños, transformar decisiones públicas, limitar abusos, garantizar la participación y ofrecer remedios reales frente a la degradación ambiental. Ustedes, ahorita como estudiantes, pero como futuros profesionales del derecho, este tema les va a invitar a que suman una mirada ya más integral. Defender al ambiente no es solamente aplicar normas ecológicas, es proteger condiciones de vida, dignidad humana, justicia social y responsabilidad intergeneracional. Es comprender que el derecho no puede permanecer indiferente frente a la destrucción de los ecosistemas ni frente a desigualdades de esa destrucción profunda, ¿no? Estudiar derecho a un medio ambiente sano significa estudiar una de las fronteras más importantes del constitucionalismo actual, aquella en la que convergen derechos humanos, democracia y sostenibilidad y sobre todo justicia. Y con esto concluimos nuestra sesión 9. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.